amados hermanos, aquí su hermana Eileen Maldonado desde Capilla del Rey Orlando. Aquí estamos en el templo con algunos hermanos que nos da mucho gusto poderles saludar nuevamente y que nos acompañen y que podamos momentos de oración y palabra de parte del Señor. También queremos recordarle que estaremos subiendo nuestros videos a YouTube, así que nos gustaría que se suscribiera a nuestro canal en YouTube, que nos diera un like, que nos hiciera comentarios, que ponga sus peticiones de oración hacia nuestra obra. Podemos bendecir a mayor cantidad de personas, que es nuestro anhelo al hacer estas transmisiones. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Quiero leer en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos capítulo 5. Y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solo esto, gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, que significa evidencia, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ha dado una paz que, según dice las Escrituras, sobrepasan todo entendimiento. La gente nos mira y dicen: ¿cómo en medio de circunstancias tan adversas pueden ustedes sonreír? ¿Pueden ustedes estar tranquilos? ¿Pueden ustedes estar en paz? Y eso es por la fe en Dios. No andamos por vista, andamos por fe. Si andásemos por vista, estaríamos tropezando, porque estaríamos mirando todas las circunstancias adversas y ellas tal vez nos harían retroceder. Pero porque andamos por fe y confiamos en nuestro Padre Celestial, podemos seguir hacia adelante. Así que esperamos que este mensaje de fe, este lenguaje de fe que hablamos, les sea de fortaleza. Pues, para que recibamos a nuestro pastor Germán Mercado en la ministración y estudio de la palabra en el día de hoy. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos has justificado por medio de tu sangre preciosa, porque antes no éramos pueblo tuyo y ahora somos pueblo tuyo por medio de tu sacrificio, porque antes no éramos hijos tuyos, Señor, ahora tu palabra dice que a los que han creído en tu nombre les has dado la potestad de los hijos tuyos. Qué privilegio, qué gozo, qué gran bendición nos has concedido. Cuánta misericordia, compasión y amor has tenido para con nosotros, que has mirado, oh Dios, nuestra vida y has visto que somos polvo y has reconocido que solo te necesitamos a ti. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu casa. Pedimos que tu misericordia alcance a todo el que nos escucha, el que nos sintoniza, que tu Espíritu Santo ministre esta fe, esta paz, esta seguridad, esta convicción en cada corazón, para que toda prueba se convierta, oh Dios, en una oportunidad de crecer y demostrar quién eres tú en los corazones. Bendecimos a los que nos sintonizan, a los enfermos, pedimos tu sanidad, a los desolados, pedimos tu fortaleza, consuelo. Señor, los desempleados, abre puertas de empleo, a los que están pasando por finanzas tempestuosas, te pedimos que tú les ayudes a administrar lo que les das, lo que tú provees, para que puedan siempre estar a flote y nunca seamos avergonzados. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los hermanos, tanto de nuestra congregación como los de otras congregaciones, que también se unen a nosotros, y como una sola voz levantamos clamor delante de
pedir tu intervención, tu obrar en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todos. Con nosotros nuestro pastor Luis. Amados hermanos, bueno estar aquí. Otro miércoles más estamos, como ya indicó la pastora, intercediendo y estudiando la palabra. Vamos a estudiar la palabra ahora. Envíenos su petición de oración. Díganos por qué. Aproveche su cuenta de Facebook, háganos saber. O si lo prefiere, también nos puede escribir 407-595-2917, un mensaje de texto. Repito, 407-595-2917. Ese es mi celular a propósito. O sea, aquí ya usted tiene mi número de teléfono celular. Yo periódicamente me gusta tener un estudio basado en preguntas. Yo lo llamo preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas es un tipo de estudio de la palabra al cual me gusta ir, y repito, cada cierto tiempo, para tratar pasajes bíblicos. De esos pasajes bíblicos que nos hacen detenernos y preguntarnos qué quiere decir aquí la palabra. Y estamos allí detenidos preguntando. Bueno, yo tengo varios de esos pasajes, varios de ellos. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de estudio, también habremos para que usted traiga preguntas de tipo bíblico. Y si hay alguna entre los hermanos de carácter bíblico, es momento de poder traerla ahora. Inclusive usted que nos acompaña a través de Facebook. Yo quiero ir primero a Mateo capítulo 11 y verso 2. Mateo 11:12. Mateo 11, quiero leer desde el Jesús, y estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al momento en que Jesús estaba hablando, en aquel momento, algunos han procurado ubicar esta fecha. Fue algún momento entre el año 27 al 28 después de Cristo. Podría acercarse también al 29. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Verso 12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué está hablando ese verso? De la maldad. ¿Perdón? De la maldad que existe entre los hombres. Y bueno, si
el que está débil en la fe, pues cede y cae en... Sí. Bueno, primero, Oposición, ¿cómo? violencia, oposición. Oposición. Ujú. Tiene que ver con maldad, tiene que ver con oposición. Tendríamos que ubicarnos en el contexto. Siempre para entender un texto necesitamos conocer el contexto. Juan el Bautista recién había ido preso. Y en ese pasaje, desde el capítulo, verso 1 del capítulo 11, dice que Juan el Bautista envió discípulos suyos, estaba preso y envió a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperaremos a otro? Y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los cojos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces se comienza a preguntarle a aquella audiencia que tenía, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, ese no era Juan. No tenía vestiduras delicadas. ¿Qué saliste a ver? Pues yo les digo, a quien salieron a ver fue a uno que está en el desierto, que prepara el camino del Señor. Entonces, después de este pasaje, dice el verso 15, después del pasaje que acabo de leer, leí los versos anteriores, los versos siguientes dicen el verso 15, el que oír, oiga, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿En qué consistía que estaba recibiendo el reino de Dios desde los días de Juan? Está hablando de la... ¿Y por qué dice entonces que los violentos lo arrebatan? Porque inclusive usted va a escuchar mensajes que dicen que hay que ser violento para Dios. Yo quiero decirle que el pasaje no es a eso que se refiere. No tiene que ser violento para arrebatar el reino de Dios. Pero cuando se refiere a arrebatar el reino de Dios, se refiere al que está buscando de Dios o al que está tratando de llevarse, el que está en los caminos de Dios. A ese. O sea, cuando dice que los violentos lo arrebatan, es que los violentos lo sacuden al reino de los cielos y los violentos lo sacuden. Ahí no sé, ahí el Señor en ninguna parte dijo que nosotros teníamos que ser violentos para arrebatar el reino de Dios. Usar de violencia. Ajá. Porque en algunos círculos ese es el mensaje que se escucha. Tiene que ser violento para arrebatar el reino de Dios. El pasaje no está hablando de eso. Para echar mano del reino de Dios, tiene que ser decidido, obviamente. Tiene que ser decidido, asertivo. Es una decisión que se toma. Venir al Señor, el arrepentimiento es una decisión. El recibir al Señor como Salvador y como Señor es una decisión. Es una decisión que tiene muchas cosas en contra para que no tome esa decisión. Hay muchas cosas en contra de que el hombre tome una decisión. Pero este pasaje no se refiere a eso. Cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, es que
es atacado. El cielo es tergiversado. Por eso, la segunda parte de este capítulo, Jesús se refiere a los escribas y fariseos que estaban escuchando. Y les dice, cuando vino Juan, ustedes no lo recibieron porque no comía ni bebía. Es decir, no se les veía comiendo y bebiendo con otros. Estaba en lugares apartados. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, pues es amigo de publicanos y pecadores. Eso es violencia. Eso es un ejemplo de violencia. ¿Quiénes le echan mano? Los violentos. Los violentos argumentan contra el reino de Dios y eso es violencia. Esta parábola, este pasaje de ninguna manera es una invitación, una exhortación a que seamos violentos. En el sentido de que solo los violentos lo arrebatan. De hecho, ahí la palabra solo no aparece en ese pasaje. Ahí no dice solo los violentos lo arrebatan. Es como muchas veces se cita este pasaje. Es decir, que el Señor Jesús no estaba hablando a favor de ser violento para arrebatar el reino de Dios. ¿Hace falta violencia para yo echar mano del reino de Dios? No. No hace falta ser violento. No hace falta atacar, y está hablando de ataques. El reino de Dios se entra por nuevo nacimiento. Es la única forma que se entra al reino de Dios, por nuevo nacimiento. Y la única forma de nacer de nuevo es cuando venimos al Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Señor arrepentido y aceptándolo es hijo de Dios y es nueva criatura. Es decir, cuando usted escuche la frase de el reino de los cielos sufre violencia, diga, es verdad, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando la segunda parte diga y solo los violentos lo arrebatan, pues los violentos son los que sacuden el reino de Dios. Pero yo no tengo que hacer. No tiene que haber violencia en mí para yo arrebatar el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Ok. Eso fue una pregunta con una respuesta. Quiero aprovechar este pasaje para ir a un segundo texto que usted lo ha visto o lo va a ver. Verso 18. Aquí mismo en capítulo 11 de Mateo. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es por sus hijos. Pregunta, ¿qué significa esa última frase del verso 19? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor Jesús estaba personificando la sabiduría. Ustedes verán en la Biblia que muchas veces se toca un tema y se le añade a ese tema cualidades humanas. La sabiduría no tiene hijos, pero aquí se personificó la sabiduría, hizo para expresar. Y hay un pero. Unos dicen, Juan no es porque come y bebe, tiene demonios. Y Jesús tampoco porque come y bebe. Entonces, no reciben al uno, no reciben al otro. Sin embargo, Jesús terminó esto diciendo, pero
la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría tiene hijos, aunque no es una persona, pero personificándola para expresar este mensaje, la sabiduría tiene hijos. En la sabiduría de Dios, en la sabiduría se justificaba que hubiera un Juan el Bautista preparando el camino del Señor y un Jesús que venía, era Dios haciéndose hombre. En la sabiduría de Dios, los hijos de la sabiduría pueden ver que eso es así y que viene de Dios. Sin embargo, aquellos que decían que le hacían violencia al reino de Dios, no justificaban ni lo uno ni lo otro. Eso es casi como decir, por su fruto los conoceréis. Sí, es una forma de decir, por su fruto los conoceréis. Los hijos de la sabiduría sí pueden ver, no solo entender, pueden ver por qué Juan el Bautista sí era de Dios y por qué Jesús, porque Jesús era de Dios. Mire, hay un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 10. Yo he tocado este pasaje más de una vez, donde dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y a veces la interpretación que se le da a palabra fortaleza es al cual se refiere el apóstol Pablo en esta segunda epístola a los Corintios, no tiene que ver con demonios. La fortaleza a la cual se refiere el apóstol Pablo es un argumento que dice que nuestras armas son poderosas en Dios, derribando todo argumento. ¿Qué es la fortaleza? El argumento. Argumento que se levanta contra Dios. Aquí habían argumentos. Esta gente tenía argumentos. Todo lo que hacían era argumentar. No a Juan el Bautista, y este es mi argumento. Tiene demonio, porque no come ni bebe. Otro, porque come y bebe y es amigo de publicanos y pecadores. Eso es un argumento. Y los argumentos se levantan contra Dios para que esa persona no le conozca. Un argumento que se levanta para mantener a esa persona en tinieblas. Son argumentos que se levantan. La sabiduría es hijos. Respecto al tema, ¿no? Sí. Y ahí cuando se refiere, la sabiduría es justificada por sus hijos, es como que viene la palabra que usted acaba de decir, la palabra argumento, que sus hijos justifican, por ejemplo, los hijos de Dios tienen argumentos para justificar, por ejemplo, el cristianismo y las obras de Dios. Se refiere a eso, ¿no? Sí, o sea, los que no son hijos de la sabiduría no justifican. Porque desconocen la palabra del Señor. Los hijos de la sabiduría sí. ¿Sí? ¿Y eso es? Ok. Si no hay más comentarios o preguntas. No, es decir, la palabra argumento, ¿okay? Dependiendo de qué lado la vamos a colocar. Los que no son hijos de Dios levantan argumentos y esos argumentos no dejan ver la gracia de Dios. Y los hijos de Dios levantan argumentos para, ¿verdad?, que esas influencias caigan en uno.
Por eso que dice que la sabiduría es justificada por sus... Aprovechando eso, yo tengo una pregunta bueno, no es del pasaje, pero tiene más o menos que ver con el tema de lo que estamos hablando, más o menos. Mi mamá hoy me preguntaba, fíjate, que ella debe estar conectada, o si no, ella lo ve después, porque ella ha habido ciertas dudas, parece que algunos, bueno, conversando o algo, que alguien le dice, porque hay dos bautizos. Está el bautizo espiritual y está el bautizo de agua. Tenemos el bautizo de agua, pero el espiritual, y mi mamá lleva tiempo, desde los 10 años, y ella me dice, pregúntale a tu pastor que si yo no me conecto, yo me busco. Porque ahí me creó la duda, y yo he leído la Biblia muchas veces, pero he tenido el bautizo de agua. Y digo, bueno, hasta lo que yo sé y lo que aprendí en la Biblia, que bueno, ya lo he leído también, y lo que el pastor hemos debatido y eso, es el único bautizo. Y entonces le pusimos varios ejemplos, el del etíope y el de Jesús cuando pidió que lo bautizaran, que él tampoco se había bautizado, y eso. El bautizo espiritual, y yo lo que tengo entendido es que todo eso viene junto. Eso es una sola vez, porque no es un bautizo que te va a bautizar en agua. Lo digo, pero le voy a preguntar al pastor para aclarar ciertas dudas, porque a lo mejor hay personas que tienen cierto enfoque y a veces tú te quedas con la duda y te dices, bueno, yo he leído, pero déjame preguntarle y aclarar esa, que me imagino que tenga que ver con lo mismo, con los argumentos falsos Sí. Ok. El bautismo en agua. Eso estamos claros. El bautismo en agua de la iglesia, el bautismo en agua en Cristo, no el bautismo de Juan el Bautista. No, el de Cristo. Sí. El bautismo del cual habló Jesús, el que creyera y fuera salvo. El bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. El bautismo que enseñó Jesús es el bautismo de nuevo nacimiento. Eso es la pregunta. ¿Hay otro bautismo espiritual? Sí. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde habla la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, usualmente se toma la experiencia de Hechos 2. Hechos 2, ahí está Pentecostés, el día de Pentecostés. Bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, una de las varias fiestas que celebraban los judíos. Lo que pasa es que la primera vez que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos ocurrió un día de Pentecostés. ¿Por qué un día de Pentecostés? Antes de seguir desarrollando la pregunta. Porque ese día ocurrió por primera vez derramamiento del Espíritu Santo sobre los hombres. Entiéndase, hombres y mujeres. Eso no había ocurrido. Va a ser la primera vez. Nunca. ¿Por qué no había ocurrido? Porque Jesús no había muerto, no había resucitado. Jesús tenía que morir y resucitar. Y muchas veces, especialmente en el Evangelio de Juan, habló bien claro acerca del Espíritu que vendría. Yo me voy, pero os enviaré el Consolador, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Fue el Espíritu Santo prometido. Y Juan dice, Jesús habló, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Y ahí el pasaje habla en futuro. Eso dijo del Espíritu que habrían de recibir. Porque hasta el día hasta el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo no venía a llenar a los creyentes. El Espíritu Santo estaba
quien era ungida para algo en específico, el Espíritu de Dios venía sobre ellos, pero ellos no eran llenos del Espíritu. No podían serlo, porque Jesús no había resucitado. Ellos vivieron antes que Jesús. Digamos, sobre Isaías vino palabra profética, porque sin el Espíritu Santo Isaías no podía tener una palabra profética. Y podríamos decir los de siervos de Dios en el Antiguo Testamento que hicieron cosas que, ¿sabe?, humanamente no es posible. El Espíritu estaba capacitándoles y dándoles. Primera de Pedro dice que los santos hombres de Dios, siendo por el Espíritu Santo, diligentemente indagaron qué persona y qué tiempo, sobre qué persona y qué tiempo hablaban ellos, el Espíritu que hablaba en ellos. A ellos se les mostró que no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que estaban siendo profetizadas. Aquellos hombres de Dios profetizaban bajo la dirección del Espíritu, porque no hay otra forma. Sin embargo, aquellos hombres de Dios nunca fueron llenos del Espíritu Santo, como ocurrió a partir de aquel día de Pentecostés. A mí me gusta más enfatizar, es decir, a partir del capítulo 2 de Hechos. En aquel día de Pentecostés se cumplió la promesa. Dijo Pedro, esto que ustedes ven y oyen es el cumplimiento de la promesa de Joel, que dijo: en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hoy es el cumplimiento, dijo Pedro en aquel mensaje célebre delante de una multitud donde tantos se convirtieron. Y les dijo a ellos: para ustedes y para vuestros hijos es la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo prometido. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Quién es lleno del Espíritu Santo? Todo aquel que recibe a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra a ser morada. Porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso ocurre en el momento en que alguien recibe al Señor. Quiere decir que sin el bautismo, que si todavía bautizarte lo acepta ya en tu vida, ya ese paso ya está entrando el bautizo del Espíritu Santo. Sí. Una vez alguien se convierta al Señor, recibe al Señor, tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no podemos utilizar Hechos capítulo 2 para decir necesariamente que tiene que haber un segundo evento. Los bautizos. Porque recordemos que lo que ocurrió allí nunca había ocurrido y sigue ocurriendo cada día. ¿Explico eso? Nunca había descendido el Espíritu Santo y hoy ocurre cada día cuando alguien... Lo que pasa es que no estaban en un aposento alto, 120 discípulos orando, porque aquello fue lo que dijo el Señor a aquel grupo que hicieran. Vayan a Jerusalén y esperen y oren la promesa del Padre. No es que tenemos que estar 40 días orando en un aposento alto, que esa fue la experiencia de ellos porque iba a ser la primera vez. Pero sí hay bautismo del Espíritu Santo. A pesar de que Hechos no lo llama bautismo, ojo. Hechos no la palabra bautismo. Ni Joel dice derramaré de mi espíritu. Sí. Pero quería leer rápidamente porque en el capítulo 10 de Hechos comienza a hablar de un hombre que era un hombre generoso, dadivoso, que daba ofrendas. Y el Señor le habló, le manifestó que buscara a Pedro. Pedro, que estaba en otra localidad, también recibió directrices del Señor de que fuera a casa de Cornelio. Y mientras les predicaba, recibieron al Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Cuando Pedro le está testificando al resto de los apóstoles
que ocurrió con un hombre que no era judío, que era gentil, les dice lo siguiente. Capítulo 11, verso 15, les dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí. Y sigue diciendo en el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea que sí se le llama bautismo en el Espíritu Santo. O sea Sí. que los creyentes sí hablamos de dos bautismos. El bautismo en agua cuando nos convertimos al Señor y el bautismo que recibimos cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Y entonces comenzamos a ver activación de los dones de los cuales habla el libro de Corintios. Sí, ahora yo quiero, claro, ahí Pedro en casa de Cornelio estaba citando palabras de Juan el Bautista, que dijo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué el término bautismo? Porque le estaba bautizando. Él estaba en el río Jordán bautizando. Utilizó la palabra bautismo para ambas experiencias, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo, porque le estaba bautizando. Entonces, de la misma forma que estoy sumergiendo gente aquí en agua, así mismo ocurrirá con el Espíritu Santo. Que gente serán sumergidas en el Espíritu Santo, serán llenos del Espíritu Santo. No estaba diciendo que la experiencia se tenía que llamar bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, no hay problema ninguno en usar el término bautismo del Espíritu, no hay problema. ¿Te quiere referirse a bautismo en el Espíritu Santo? No hay problema. En lo que sí hay es en añadiduras, porque se enseña tradicionalmente que quien tiene el bautismo del Espíritu Santo tiene que hablar lengua. Entonces, si usted no habla lengua, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vino la pregunta vino por eso. Sí. Entonces se enseña que las lenguas son la señal inequívoca del bautismo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, si tomaren cosa mortífera no les hará daño, tomarán serpientes. Pero no hay pasaje bíblico que diga que quien tiene el Espíritu Santo tiene que hablar lengua. Si no habla lengua, no tiene el Espíritu Santo. Yo no puedo aseverar una cosa como esa porque no tiene fundamento bíblico. ¿De dónde viene eso? Eso viene porque en el libro de Hechos, en la mayoría de la gente que recibió el Espíritu Santo, hablaron lengua. Pero yo no puedo hacer una doctrina de un pasaje narrativo. O sea, yo no puedo decir que como ellos hablaron lenguas, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, todo aquel que sea lleno del Espíritu Santo tiene que hablar lengua. O sea, yo no puedo aseverar algo así de forma doctrinal. Que la presencia del Espíritu Santo lleva a discípulos a hablar lengua, sí. Sí. Y haciendo la salvedad que unas son las lenguas de las que habló Jesús. Los que creyeran en su nombre hablarían nuevas lenguas, y otras son las lenguas que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, cuando habla del don de lenguas. Porque todo cristiano puede hablar lenguas, pero no todo cristiano tiene el don de lengua. ¿Me explico la diferencia de eso? De la misma forma que todo cristiano tiene fe,
pero no todo cristiano tiene el don de fe. Es que hay miembros del cuerpo de Cristo que tienen el don de hablar lengua. Y por eso el apóstol Pablo desarrolla ese tema, porque los corintios tenían un problema con eso. Y Pablo lo trató en sus reuniones. Se hablaba lengua casi de principio a final y siendo habladas por muchos a la vez. Y Pablo dice, eso es un desorden, eso no es orden. Allí hablen dos a lo más y otro interprete. Ahí que viene ese pasaje. No hay intérprete, calla en la iglesia, háblelas para sí. Sí. Si no hay intérprete, hable lenguas para sí, pero no para la iglesia. ¿Por qué? Porque el oyente no puede entender y no puede decir amén. Entonces, una cosa es las lenguas de las que habló Jesús y otra cosa es el que tiene el don de lengua. El don de lengua es un ministerio y es otro, está incluido con los 9 dones, es uno de los ministerios para ministrar, valga la redundancia, a la iglesia. Para ministrar cuando hay intérprete. Si no hay intérprete, adoración personal. Y todos los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Cómo? Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Es decir, para nutrir a la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Y la fiel ministración de un don cambia vida. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿sí? ¿Bautismo en agua? ¿Bautismo del Espíritu Santo? Sí, claro. ¿Sí? Claro, el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo que Dios manda sobre nosotros, Sí. Jesucristo. Sí. Porque ese hombre no lo puede, no No. tiene potestad para darlo. Hombre alguno no tiene potestad para darlo. Sin embargo, va al libro de los apóstoles orando, Sí. y eran bautizados por el Espíritu Santo. No porque ellos tenían la prerrogativa del Espíritu Santo, es que ellos oraron y el Señor fue quien lo hizo. Ellos eran los intermediarios. ¿Sí? Sí. Pero entonces vuelvo y recalco. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, no es una experiencia que yo tengo que reproducir cada vez que él fue el día, que él fue el primer día. Por cierto, ¿por qué ocurriera el día de Pentecostés? Fue estratégico. Estratégico de parte de Dios. Dios esperó el día de Pentecostés porque ese día estaban en Jerusalén judíos de todas partes del mundo que habían subido a celebrar la fiesta. Y cuando los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, lenguas humanas, no angelicales, lenguas humanas, y el pueblo que estaba abajo les oía cada uno en su propia lengua, porque eran judíos, pero ya habían adoptado las lenguas de su país, del país donde vivían, partos, medos, elamitas, pero eran judíos. Allá arriba estaban 120 discípulos hablando en su propia lengua las maravillas de Dios. Y ellos las entendían, era su propia lengua. Ello fue estratégico de parte de Dios. ¿Y qué sucedió después de eso? Pues que como 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, recibieron al Señor aquel día. ¿Sí? Y allí aquel día comenzó la iglesia de Jerusalén. ¿Alguien ha dicho, pues, bueno, esa iglesia era perfecta? No, no lo era. No lo era. No era perfecta. La de Jerusalén tampoco era perfecta.
Allí era que se congregaban Ananías y Zafira, que intentaron mentir al Espíritu Santo, diciendo que estaban depositando una ofrenda que era una heredad que vendieron. ¿No? Pedro dijo, no, pero porque ustedes están mintiendo, eso no es verdad. Cayeron muertos. Sí. Congregaban allí. ¿Sabe quién era el pastor de Ananías y Zafira? El apóstol Pedro. Ese era su pastor. Como dice, ay, si yo tuviera un pastor más ungido, qué bueno sería. Pero Ananías y Zafira tenían un pastor bien ungido. Y cometieron el error. Apóstol Pedro. Y por si acaso, el apóstol asociado, apóstol Jacobo, hermano del Señor, para acabar de completar, apóstol asociado. Ellos conformaban el cuerpo pastoral de la primera iglesia. ¿Sí? Bueno, contesté la pregunta. Sí, claro, muy bien. Ok. Un pasaje más, brevemente, en Lucas, capítulo 14. Verso 15. Y esto es una parábola. Dice ahí el subtítulo, la parábola de la gran cena. ¿Y quién daba las parábolas? En el Nuevo Testamento, Jesús. Que hay parábolas en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Pero las parábolas en el Nuevo Testamento las pronunció Jesús con propósito de una enseñanza. Y ojo, antes de leer esta parábola, yo quiero que usted cobre conciencia que dentro de una parábola no todos los detalles tienen un significado doctrinal, porque están allí como parte de la composición de la parábola. Es parte de la narrativa de la parábola. Por eso, yo tengo que tener mucho cuidado, escúchame. Hay que tener mucho cuidado cuando yo tomo un pasaje bíblico y le atribuyo carácter doctrinal cuando ese pasaje realmente es narrativo. ¿Me explico? Si usted lee el Antiguo Testamento y habla acerca de la poligamia, que un hombre estaba casado con muchas mujeres. Oh sí, muchas veces en la Biblia. Porque está en la Biblia, tiene carácter doctrinal. Eso está allí, eso está allí para que yo ahora diga que la Biblia respalda la poligamia. No, pero está en la Biblia, está bien, está en la Biblia, pero son pasajes narrativos. No están allí para que yo haga eso, para que yo imite eso, para que yo practique eso. Porque lo mismo pasaría con la esclavitud. La Biblia habla de la esclavitud como pasajes narrativos, pero no está allí para que yo observe eso, para que yo haga eso. Entonces, leyendo parábolas, yo tengo que tener en mente que hay detalles dentro de esa composición de la parábola. De hecho, la parábola es uno de los recursos gramaticales que se usan en la Biblia, es un recurso gramatical. Hay otros recursos gramaticales como la metáfora, la símil. Pues la parábola es otra de ellas. Aquí hay una. Lucas 14:15. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid,
que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro, y un tas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Qué señor era este? El hombre que convidó. ¿Cómo? El hombre que convidó a la gran cena. El hombre que convidó. No era el señor, Ujú. No está en letra mayúscula, No, no, Señor. exacto. era el señor de aquel siervo. Ujú. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Víctor. Tengo una pregunta aquí de la hermana Virginia Tavares. Sí. Ella pregunta quién escribió el libro de los Hechos. Lucas. El libro de los Hechos lo escribió el médico Lucas. El mismo que escribió el Evangelio, obviamente. Fue escrito por Lucas. El Señor del que habla la parábola no era el Señor. Sin embargo, ¿cómo yo entiendo esa parábola? Yo entiendo esa parábola y al interpretar la parábola, yo quiero decir que el Señor estaba representando, el Señor del que habla aquí, estaba representando al Señor Jesús. Ahí era el Señor. ¿Quién eran los convidados? Los hermanos. El pueblo de Israel. A ellos llegó primero la palabra de Dios y la rechazaron. Y el siervo que fue a buscar a los otros, ¿a quién fue a buscar? A los gentiles. A eso se refería Jesús, que los postreros serían primeros. Los que no estaban convidados inicialmente entraron y se sentaron a la mesa. ¿Ok? Pero eso no es mi punto aquí. Mi punto es que dice, fuérzalos a entrar. Ve por las calles y recoge a todos y fuérzalos a entrar. Entonces, si la cena es la comunión con Dios, es decir, el reino de Dios, se puede forzar a una persona para que entre al reino de Dios. Bueno, Más explícitamente, se puede forzar a alguien para que se convierta. no, pero ahí lo que yo, la palabra fuérzalo, me imagino que viene siendo como convéncelo. Que debe ser, convéncelo porque es algo para bien de ellos. No me imagino que sea amárralo ni éntralo, convéncelo para que vengan y se congreguen. Bueno, más aún. En la parte de inglés dice and them to come in, que es más o menos lo que él es Invítalos. como anímalos Invítalos. o Motívalo. convéncelos de que Sí. entren. En el original, yo leí en un Nuevo Testamento interlineal, griego a español. ¿Sabe cómo dice? Oblígalos a entrar. Wow. Oblígalos a entrar. Mm. Se puede forzar, se puede obligar. ¿Era eso lo que estaba diciendo el Señor? No. No se puede. No se puede forzar. Que no hay forma de forzar. Aunque yo quisiera forzar, no hay forma de forzarlo. ¿Por qué usa la palabra de forzar? Lo que está diciendo la parábola
si interpretar esa palabra forzar, si lo interpreto literalmente, estoy incurriendo en una aberración, ¿sí? Porque no se puede forzar a nadie. Entonces, ¿por qué está ahí esa palabra? Está ahí esa palabra con fuerza. Todo lo que tengo que hacer para convencer. Insistir, Ve a buscarlos y hazlo con fuerza, determinación. con determinación. Utiliza todo lo que tienes y ve y hazlo con fuerza, con determinación, con decisión, con poder de Dios. Ve y fuérzalos a entrar en el sentido positivo. Porque si alguien entrara forzado en el sentido negativo, pues no sería salvo. Porque lo forzaron a entrar. Al reino de Dios no se entra porque nadie me empuje. O que alguien me arrastre conmigo. Pero pero porque alguien se esfuerce a demostrarte y a convencerte, sí, que me imagino que es lo que estaba utilizando. Sí, exacto. El convencimiento y bueno, ser consistente con la palabra. Esforzado. Sé esforzado y ve por los caminos y busca, aunque no estén vestidos de boda, como dice otra parábola, aunque no tengan aspecto de boda, trae, dice allí, busca a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Por qué cita eso? Porque era gente a quien nadie citaba para una boda. Y él quiso referirse a todo el mundo. No está citando esas condiciones físicas en el sentido despectivo, todo lo contrario. Es que nadie usualmente hubiera escogido a estas personas para traerlos a su boda. Igualmente Jesús decía que él no vino a buscar los sanos, sino los que están enfermos. Sí, no vino a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, forzar, y por qué yo entender, mire, esto ha sido tan serio que organizaciones cristianas, o bueno, no quiero, organizaciones religiosas, han armado un ejército para ir a pelear las cruzadas a Israel, basándose en este pasaje exclusivamente. A entrar. Y porque organizaciones religiosas han perseguido a grupos étnicos para forzarlos a entrar y han cometido hasta genocidio. ¿Oyó? Porque estaban intentando forzarlos a entrar. Lo que hicieron con los indígenas, la conquista. Siglo V, una organización religiosa mandó a forzar a los donatistas, que eran un grupo étnico, que se resistían a entrar a ese grupo religioso, y forzarlos a tal punto que masacraron a muchos de ellos. Eso es historia. Llaman los donatistas. Era un grupo étnico en el continente africano. ¿Oyó? Y estaban partiendo de este pasaje. De ese pasaje. Terminamos aquí, hermano. Vamos a orar. Tenemos varias oraciones. Sí. Tenemos varias peticiones que nos han llegado. La hermana Nelly Irizarry pide oración por su hermana Evelyn,
hizo un CAT scan, una condición en la vena aorta. Vamos a orar por Evelyn, hermana de nuestra hermana Nelly Irizarry. El hermano Víctor Cassidy, que se encuentra aquí, pide oración por su hijo Víctor, por su regreso a Orlando. La hermana Virginia Tavares, a través de Facebook, dice que se ore por su nieto Ian. Sí, vamos a orar por Ian. Hermana Gloria Pérez pide oración por el bebé de unos amigos de su sobrina que nació prematuramente. Tanto testimonio de eso. Sí, vamos a orar. Vamos a... Dos oraciones más. Sí, Quiero orar por mi abuelita. Ella creo que en este mes cumple 99 años. wow. Entonces se dio una caída y se pegó en la cabeza. Pues pero al parecer no. A esa edad pues no se puede sacar en Venezuela ni se puede meter al hospital tampoco por las cosas como están allá. Entonces se hace muy difícil hacer Sí. un escaneo, cualquier cosa. Orar por ella. Yo he estado orando para que reciba el Espíritu Santo. Mi abuela, antes de que parta. Esa es una oración. Ahora otra oración por mi hija, ¿verdad? Para que ella pueda, para que el Señor le otra vez, ¿verdad? Con cuerdas de amor, como dice la palabra, Sí, a él, a tomar esos consejos que el papá y la mamá muchas veces pues estamos detrás para su mejor. ok. Hermano Alfredo pide oración por su abuelita, que cumple 99 años. 99 años. Sí. Y por su hija Samadhi. Vamos a orar. Por Simona también. La hermana Simona, nuestra hermana Simona, uno de los primeros miembros de esta iglesia, tuvo una caída. La hermana Simona también se encuentra convaleciendo en su casa. Por eso nos sintoniza siempre a través de Facebook. Si nos está sintonizando, yo creo que sí. Le enviamos un saludo a ella y a su hija Berta. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra que nos alumbra, que nos asiste, que nos Señor. ayuda, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, para que cada día podamos Padre. agradarte más. Pedimos, Padre. Señor, por todas estas peticiones que han sido presentadas, Señor. Tú las conoces, Dios, que tu Señor. poder se manifieste en salud, Señor en querido. bendición, en fortaleza, en cuidado de cada uno de estos tus hijos. Los bendecimos, Señor. a los que están cerca y a los que están lejos, Señor. para que todos reciban un toque de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos Padre, gracias. Padre. Amén. Padre, Aleluya. Señor querido, Sí, Señor. tú escuchabas mientras presentábamos estas peticiones, todas estas personas que hemos presentado, Señor. Yo sé, Padre, que tú les eres propicio. Amén. Contesta, Señor, su petición más abundantemente Dios. de lo que han pedido o entendido. Amén, Jesús. Señor bueno, en el nombre de Jesús, Amén. Sí, mi Dios. Glorifícate, Rey. alcanza ya, Padre Sí, eterno. Padre. Espíritu de Oh, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Bendito eres. toca a Víctor, Señor. Sí, mi Dios. Al hijo de nuestro hermano Víctor, tócale. Asimismo a Aleluya. Samadhi, Señor. Santo A la Espíritu. distancia, Padre, oramos Sí, mi por ellos Jesús. ambos. Toca su corazón, sus corazones, Señor. Amén, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
la abuela de nuestro hermano Alfredo, en su ancianidad, Señor. Tú le visitas, Padre, y tocas su ser. Bendice, Señor. Amén, mi Dios. Allí donde se encuentra, Padre, por encima de toda limitación, Sí, mi Jesús. tú le bendices, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mi Gracias. Dios. Aleluya. Gracias. Amén. A cada una de estas personas que hemos presentado, Señor. Sí, Gracias, Dios. Señor. Están bajo tu poderosa mano, Padre bueno. Sí, mi Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y A las 10 de la mañana, Capilla del Rey Orlando.